Ok, a ver. Vamos a jugar un poquito de Clash Royale. Voy a poner este para desbloquearse aquí. La última vez que entré me gané este de la brujita. Y la verdad, no fue tan difícil como me lo esperaba, porque en este podía perder tranquilamente. Y estuve viendo que había gente que estaba como preparada para para mi equipo. Te dejaba elegir las cartas que querías, así que yo aproveché el bug. Ocupé al rey minero, si no me equivoco. A ver si puedo ver cartas que no tengo. Sí, sí puedo ver. Ocupé al rey minero, ocupé a este güey, al montapuercos. Ocupé con el lanzadardos. También la princesa. Esta princesa está muy OP, muy OP, la verdad. Y recuerdo que había usado... Por cierto, esta todavía no la probé nunca, la reina. Pude haberlo probado, pero no quería perder. Y había probado... Por ahí ocupaba al golem este de hielo porque está bueno para distraer. Pero no me fue tan bien cuando lo ocupé. Así que después lo dejé de usar. Prácticamente todo mi equipo era de lo que mencioné anteriormente. Y siempre me lleva algo para defenderme, obviamente, aéreo. O sea, a lo que me refiero son tornados, hechizos, ¿en serio? ¿Se puede hacer el hechizo esto? Pues bueno, llevé el tornado, pero soy tan mala que sé que rompieron la base en lugar de... pues activar la torre como yo quería. Por eso me lo llevé, pero no me salió. Y intenté practicar varias veces, pero después me rendí. Y empecé a llevar otro, que era... Creo que probé el del tronco. Esos había probado más o menos, y con ese combo al menos yo gané. Con ese combo. De hecho, no sé si puedo verlas. Igual no tiene sentido, pero bueno. Si se puede ver. En registro. Sí, aquí se ve mi equipo, miren. Ah, también es cierto, llevo a la Valkyria por si alguien me quería colocar esqueletitos o algo en área. Porque había gente que me mandaba al rey esqueleto. Y la Valkyria podía matar a todos los esqueletos alrededor. Entonces yo les metía con alguno de distancia, como el lanzadardos o la arquera, y le tiraba. Ah, y la furia, muy importante, la furia. La furia con la princesa está OP. Porque todos le subestiman a la princesa, o la mayoría al menos. Había gente que no, pero la mayoría con las que me tocó al menos, que obviamente deben ser tal vez gente como sin experiencia igual que yo, que le subestimaba mucho a la princesa. No tienen ni idea lo OP que es esa princesa, güey. Será débil y todo lo que quieras, pero la torre no le alcanza a hacer daño. Entonces, si tú no mandas enemigos o no le tiras flechas, te puede romper la torre tranquilamente o bajar mucha vida. Le había tirado este de aquí, la furia, más la arquera, y le duplicaba lo más que pudiera. O sea, tiraba 4 arqueras, no mentira, tampoco tanto. La máxima que tiré fueron 2. Tampoco tanto. Y le bajaba bastante vida. Entonces después lo que hacía era mandar a este. Y bueno, en fin, vamos a verlo, ¿no? Para no decir tanto. A este le tocó, justamente tenía el mismo que yo. Aquí me troleó horrible. Pues creo que me quedé como, espera, ¿qué? Y me tiró furia, obviamente, porque es buenísimo ese con furia. Y le dejé irme a bajar a la torre. Pero miren todo el daño que le estoy haciendo yo aquí con la brujita sola, ¿eh? Sin más, no le puse nada porque... Uy, está muy fuerte el volumen, perdón. No le puse más nada porque no tenía para poder enfrentarlo. Igual con eso me subestimó un poco. O sea, no se puede defender tampoco. Y ahí le bajé. O sea, quedamos casi empatados. Yo le estaba llevando un poquito la ventaja. Eso sí, la brujita esa que tira como cerditos me trolea a veces. Ahí está. Para Aria siempre va mejor la Valkyria, también para la maga, porque la maga tiene... como que la maga siempre que le pongas algo al lado es fácil matarla, y como tiene todo en área, como los esqueletitos y eso, se puede. Ahora los murciélagos no, pero pues los esqueletitos más que nada. Mi combo era estos dos más que nada, pero había veces que no funcionaba, entonces le mandaba con la princesita. Más furia, ¿no saben lo OP que son estos tres con furia, güey? Increíble. Miren cómo le bajo la vida enseguida. Y trata de defenderse, pero no le dio tiempo. O sea, era muy brutal. O sea,
Yo me encariñé mucho con esa carta. Yo me imagino que debe tener solo negativo, obviamente, porque yo perdí algunas partidas. Vamos a mirar a ver cuántas derrotas tuve. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo perdía más que nada cuando tenían esta torre. Creo que voy a 10, 11 por ahí. Uy, eso fue sin querer. Sí, por ahí. Ok, tengo como 12 derrotas. Y la mayoría me ganaban porque tenían esta torre. Chispitas, ¿no? Cuando veía chispitas decía, ay, ¿qué hago? Esta cosa me quita demasiada vida. Y yo no tengo nada de elixir bajo. O sea, tenía cosas que consumían muy caros. Y tenía que matarlo lo antes posible porque te tira un láser y ya. Con 2 te rompe la torre. Es demasiado pesa cosa. Tarda en cargar, pero pues me mataba. O sea, me tiraba un lásercito a... Vamos a suponer que le tiro una Valkyria y me la insta mataba. O sea, era muy difícil ganarle. O sea, para ahí sentía que venían como preparados para mí. Estos no lo podía ganar. Ahora, los esqueletos eran fáciles de enfrentar, le tiraba la Valkyria y listo. Pero, a ver, en este caso no sé exactamente por qué me ganó. Vamos a mirar a ver. Esto lo jugué hace como 2 días. Hace como 2 días que no entro al juego. Ah, eso hice mal. Tirar primero a la bruja. O sea, estaba sobregastando mi elixir, ¿no? Claro, los esqueletos. Aún así le tengo a la Valkyria, ¿no? Lo peor es que aquí parece que le estoy llevando ventaja, ¿no? Pero pues yo creo que hice mal en eso. En contraatacar con algo que consume mucho elixir. Un par de veces me pasó eso. De que perdí por tirar cosas que consumen muchísimo elixir. Ese es un problema muy, muy serio, ¿no? Tendría que tirar algo que consuma menos. Pero no sabía qué tirar, la verdad. Ahí se va. Todo el daño que le hice a la torre. Ahora me pregunto. No recordaba que le había hecho tanto daño. Y aún así me ganó. Ah, Lanzadardo también es muy OP con Furia. No sé, me encanta Lanzadardos. La arquera más que nada, porque es en área. Eso sí fue un poco tonto a mi parte tirar esa arquera. Se ve que estaba ahorrando para tirarme algún combo. Y yo estaba gastando el estúpido. Ah, intenté atrasarlo, era lo mejor que podía hacer en ese momento. Para ahorrar el elixir. Varias veces hice esa técnica, pero todas las veces que hice perdí. No debería intentarlo, ¿no? Porque consumo bastante. Con esqueletos, un bárbaro. Ah, ese... Uy, ese dragoncito era mi debilidad. He visto varios con ese dragoncito y me ganaban con ese dragón. Claro, no pude defenderme. O sea, gasté lo tonto. Ahí hubo un problema de elixir. Se nota mucho que tengo problemas todavía con el elixir. Vamos a ver cuántas veces gané para ver si pues tengo una racha de victorias mayor a la de derrotas. Si no me equivoco, dije 11 o 12, ¿no? A ver. Vamos a mirar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13. ¡No! ¡Dije el número! Bueno, no importa. Oh my god, no puede ser. Creo que dije que tengo una derrota más, ¿no? Una victoria más, perdón. Una victoria más que derrotas. Ya le dije el número, no importa. Seguro ustedes ven esto cuando duermo y van a decir, ¡ah, dijo logro! Miren que yo voy a ver el clip, ¿eh? Yo voy a ver el clip. Así que si llegan a decir eso le doy instaban. No, mentira. Pero sí, parece que tuve más victorias que derrotas, pero no estoy muy segura. Pero igual fue un combo que la verdad me gustó mucho. Uy, esta con la que Cora me dolió, me costó bastante. Ah, miren, le gané uno con chispitas. Le gané uno con chispitas. Varios con buenos combos por aquí. Ah, acá está el rey. Miren, aquí está el rey esqueleto. A esto me refería. El rey esqueleto estaba que me destrozaban. O sea, miren. Perdí mucho contra el rey esqueleto. Ven que ya aquí 2 seguidas.
Dos seguidas. Me costó bastante contra él. No sé por qué. Aquí está la bandida. La bandida también me jodió bastante porque no me daba tiempo. Era muy rápida y yo no tenía nada para distraer. Y si le colocaba lanzadardos o estos que son los más económicos que tengo, pues me los mataba enseguida. Entonces, nerfeen a la bandida. No, mentira. Son muy débiles mis tropas. Vamos a mirar una más y voy a jugar una a ver qué tal. No sé por qué cuando grabo juego peor, literal. Cuando hago stream, juego peor. Yo he intentado varias veces grabar y pierdo todas, literal. Entonces digo, nada, mejor no. Vamos a hacer trampita, vamos a hacer trampita. Vamos a grabar los clips de cuando gano, así, guiño, guiño. Ok, vamos a mirar... esto tal vez. O vamos a mirar una que parezca difícil. Esta. Esta puede ser. Miren, acá tiene el rey esqueleto. Vamos a mirar una con rey esqueleto, a ver. Una victoria, a ver qué dice. Porque, a ver, esto fue hace 2 días. No voy a recordar exactamente lo que hice, ¿no? Ok, metí una bruja. Eso es un error. Tirar primero algo que cueste mucho. Ya lo aprendió por las malas. Ah, algo que yo aprendí mucho cuando estuve jugando con ustedes y esas cosas. Es que puedes tirar, pues, furia a la torre. Y la torre se pone en modo tryhard. Bueno, pues eso hacía yo. Spameaba muchísimo, más que nada cuando se acercaban mucho a mi base. Lo spameaba para defenderme. Era lo único que me quedaba como recurso. Era lo más económico para darme un poquito de tiempo a tratar de defenderme con eso. Ok, ahí ven que hice el combo de nuevo. Y ahí, miren. Le agregué a la arquera, a la princesa de este lado para que le haga daño. Quería crearle presión en este caso. Le tiré a la arquerita para que vea que le estoy haciendo daño y con estos dos que le hago un combo mortal. La verdad que ese combo de los dos igual me dio tiempo. Mucho tiempo me dio este enemigo. Tal vez hasta se rindió, ¿no? Porque no hizo nada. No me fijé, esperen. No me fijé cuánto elixir tenían en su momento. A ver. ¿Se puede adelantar esto? Quiero ver cuánto elixir tenía. Ah, estaba sin elixir. Estaba sin elixir. Pero creo que adelanté demasiado, ¿no? Por aquí más o menos, ¿no? Porque ya hacia adelante ya llega al final prácticamente. Ok, ahí me deshice de todas sus tropas. Uy, ¿por qué gastan lápida? Sale caro, ¿no? Ahí le rompí, o sea, es un combo muy mortal, la verdad. Ah, se estaba desesperando y todo lo que tenía era caro. Miren, 4, 6, 6, 5. Claro, cuando... Sí, estaba sin elixir. Justo cuando le dio para meter al rey esqueleto, perdió. O sea que no estaba quieto. Yo en su momento pensé, me dio tiempo. Qué raro. Ahora que veo esto me acuerdo, sí. Ok. Ok, como pueden ver, pues le gané en esta porque tenía cosas muy caras. Fue muy ambicioso, ¿eh? Nunca hay que ir con combos muy caros si no sabes manejar el elixir. Lo digo yo. Yo que gasto lo estúpido el elixir. Ah, por cierto, en este me gané esto de aquí, que me dijeron que es bueno si lo sabes usar. Yo la verdad que me parece inútil. Uy, no era usar, sino era mejorar para ver, ¿no? Ahí está. Bueno, pues este. Baquete real. Te cae encima y te sale un soldadito. Que es lo mismo para mí que el balde este del bárbaro, pero yo al menos no lo sé usar, así que creo que no me va a servir mucho este. También gané este de aquí. Lo conseguí, que de hecho no lo mejoré porque nunca lo probé. No sé qué hace esto, de hecho. Ah, cierto, este es el veneno, claro. Les quita vida en el pasar, sí, ya lo conozco. Pero no lo sé si usaría eso. Yo prefiero usar algo que le estropee el camino. Pero no tengo, lamentablemente. Sí, por ahí yo llevaría flechas. Este creo que también lo conseguí. No me acuerdo, creo que sí. Este también. Pero este no me parece muy útil. He visto que lo usaron. Que lo han usado. Pero no lo siento tan útil en todos los que se colaron. Ahí sí los mató, pero... No me gusta, no me gusta. En lo personal, tal vez alguien lo sabe usar y yo no.
Fin, este es el combo actual que tengo. Que yo les había dicho en Twitter, si no me equivoco. De ustedes qué opinan sobre el minero. Porque yo me gané unas cuantas partidas con el minero. Lo que hacía era simplemente distraerlo con mis tropas. Y lo que hacía era tirar estos dos. Entonces, todos los soldaditos estaban ocupados con mis soldaditos de aquí. Y pues estos dos les quitaba vida a la torre. Si no me recuerdo si lo hacía. Vamos a probar una partida con este combo. Pero como estoy grabando probablemente pierda. Es lo más probable. Me estoy dando cuenta que hablo más cuando estoy grabando que cuando hago stream. Increíble. ¿What? Yo solo Valkyria, pero le voy a donar. Ten. Añadir defensas. ¿Cómo es esto? No tengo idea. Oh, era así. Los clanes rivales pueden atacar tu barco y ralentizarlo. Construye defensas durante los días de entrenamiento para evitarlo. Elige 4 cartas para defender cada torre defensiva. Cuando te hayas decidido y hayas guardado tu elección, puedes probar las defensas. Las defensas que sigan en pie al final de cada día de batalla harán que tu barco avance más lejos. Usa los días de entrenamiento para practicar y perfeccionar las defensas del barco. Añadir defensas. A ver, ¿cómo es esto? Torre 1. Ah, tengo que agregar cartas, ¿no? ¿De mi mazo? Ah, ok, ok. No sé. Nunca hice esto, así que voy a poner cartas que usaría por las dudas. Pero que no sé si sería conveniente poner cosas caras. El P.K. no lo sé usar, me parece muy costoso. No, gracias, no quiero saber nada. ¿Qué puede ser? La torre esta es muy cara y solamente me da pocas opciones. Voy a llevarme el bebé dragón. Y pues, ¿qué podría ser? ¿Un P.K. tal vez? Este no me interesa. Le voy a poner al P.K. Y por las dudas para algo en área, le voy a poner a Valkyria. Como les digo, no sé exactamente lo que estoy haciendo, ¿vale? Ok, torre 2. ¿Qué voy a poner en torre 2? Imagino que no puedo repetir. Entonces voy a poner a la mosquetera. Voy a poner al mago tal vez. O sea, todos de área. Y necesito algo de tierra, ¿no? ¿Qué puede ser? Vamos a probar los bárbaros. Yo no sé. He visto que son bastante OP, pero nunca los usé, entonces. No, vamos a poner al caballero. Y por último le vamos a mezclar con el príncipe para que le dé velocidad. Es algo que se me está ocurriendo, ¿no? Ok, vamos a torre 3. Torre 3, con lo que me queda, ¿qué puede ser? Vamos a poner lanceras, porque estos son unos de los que ocupo bastante. O sea que ya tengo algo en área. Ahora necesito... Bueno, algo de distancia, a eso voy, ¿no? Necesito algo aéreo, ¿no? Voy a llevar a los esbirros. Por ahí mi enemigo tiene todo en área, que no sé, no sé para qué es esto bien. Aunque lo leí, no sé. A eso vamos a poner... ¿Qué puede ser? Porque estos son muy costosos. Bueno, igual estos no valen nada, así que vamos a poner este. Tiene una cosa que sea económica. Podría ser este. O el bombardero tal vez. No, mejor me lo guardo. Le voy a meter con este. Este. No lo sé. La voy a guardar, a ver. Ok, la vamos a cerrar. Bien.
A ver si vamos a jugar. ¿Tengo algo para reclamar aquí? Ah, verdad, cierto. Gratis. Perfecto, aunque este no ocupo. Este no lo sé usar todavía. Bola de fuego prácticamente no uso, pero me lo voy a comprar porque es barato. Así que en mi caso funciona lo barato aquí. Ok, dicen que lo barato después sale más caro, pero igual. Vale. ¿Qué puedo mejorar? De igual cualquier cosa le puedo regalar a alguien que lo necesite en el clan, así que todo sirve igual. ¿Qué puedo mejorar de todo esto que yo use? Creo que nada, ¿no? Sí. Bueno, vamos a probar con este combo de una vez por todas, como dije. Como siempre yo me enrollo mucho. Reclamar premio. Ya, yo, deja de distraerte. Perdón. Vamos a empezar ya. Ya fue. Típico de mí. Típico de Piscis. Ah, no, espera, era Capricornio, ¿no? Ahí sale a poner esto, ya le eliminé todos los esqueletitos. Y ahora lo que toca es romperlo. Perfecto. Listo. Ese me mata, pero el otro pasa, ¿no? Voy a poner un mago para matar a ese. Creo que le llega a atacar, ¿no? Sí, lo ataca. Este tiene mucho daño, así que lo mata. Ahí está. ¡Wow! Lo hiciste, mató el mago. ¡Wow! Eso no sabía. Ok, me gusta ahora más el mago. En realidad lo coloqué más que nada para probarlo, ¿no? Ahí está. Igual tirar esqueleto con una valquiria no es tan buena idea, ¿no? Porque la valquiria es en área. Pero igual quería que le hiciera más daño. Ahí está. Le hice bastante daño, Voy a poner este por las dos. Y le voy a poner este. Listo. Ahí le hace daño al mago, me parece. Sí. Pero igual llega. Nerfeen al minero, güey. Ahí le rompo. Sí, le rompí. Ok, le vamos a mandar esta torre, pero voy a ahorrar un poco porque estoy gastando demasiado. Demasiado estoy gastando. Voy a poner esta aquí para defenderme. ¿Qué me mandó? Tengo Valkyria, no importa. Es en área. Creo que no sabe que la Valkyria es en área. No se le puede defender con esqueletos. Yo la aprendí por las malas y porque el chat me lo enseñó. Lo voy a dejar ahí. Voy a dejar que defienda al mago. Creo que el mago lo logra matar. Aunque le va a tirar la bomba, ¿no? Ahí está, le maté. Ese no puede matar con hechizos, ¿no? Ahí está, sé que defendí mal. En realidad tuve que haber colocado este, pero igual me iba a dar tiempo, ¿no? Ok. Tiene como un mazo muy similar al mío, ¿no? Se me va a colar. Le gané. Le gané. Buena partida. Porque estaba ahí que quería llegar a mi torre, ¿no? Estaba ahí cerca de llegar a mi torre. Sí, la sentí al menos, tío. Muy épica. Lo siento, me quedé un poquito épica. Ok, vamos a ver, reclamar. Vamos a reclamar este cofre, a ver qué sale. Desde que tengo estos cofres me siento millonaria, literal. Comodín.
Me tocó más mago. Los esbirros. ¿Qué es esto? Pues no sé, bastante bien, aunque la arquera casi no ocupa las arqueritas esas. Vale, creo que ya reclamé todo, ¿no? Sí. Reclamé lo del nivel, porque me acuerdo que subí. Sí, reclamé. Vale, me estoy dando cuenta que tengo 14.000. Ok, vamos. Ahí vamos. Buscando rival. Necesito tirar algo económico, así que voy a tirar esto. Que hasta la flecha, sí. Cagaste. Voy a poner esto aquí para que se deshaga de todos los esqueletitos. Listo, creo que los puso para defender, ¿no? Voy a tirar esta acá y voy a ahorrar porque estoy gastando mucho elixir. Así le hago algo de daño. No quiero hacer mucho daño porque el minero no hace nada, pero... pues para desesperarlo también un poco. Porque le están haciendo daño a la torre. Por lo visto no se deja llevar. ¿Le mete un mago? Me tiró esqueletos. Igual él se encarga de ellos, pero la valquiria... de la valquiria no. Ahí está. Me tiene un combo que es bastante decente, pero claro, del otro lado. Igual aquí le puedo tirar los esqueletos, ¿no? Ahí está. Bien. Miren cómo le estoy bajando esa torre, ¿no? Le bajé la torre y parece que se quedó sin elixir. Vale, aprovecháralo. Puede que le baje la otra torre también. Sí, la baja. La bajé. ¿Para qué será que está ahorrando? Solamente estaba intentando hacer un doble ataque o se rindió. Está raro, no me hace nada. Voy a ahorrar. Sabía que estaba ahorrando para algo. Y justo ahora no tengo. Ahí me alcanzó. Ahí justo me salió y no tengo. Me va a romper esta torre, no puedo hacer nada. Ahora sí. No le pienso dejar que me rompa más nada. Me tiró de este lado. Claro, lo sabía, lo estaba planeando todo. Le ha tirado una valquiria. Aunque creo que lo mejor capaz era el mago. Ahí está. Me hizo bastante daño. Pero yo, mientras tanto, en lo que él intentaba destrozarme la otra torre, lo maté. Bueno, muy buena partida, la verdad. Fue un buen rival. Muy good. Me tocó este cofre chido. Bueno, pero ya gasté, así que toca esperar. Reclamar premio, me dice. Más adelante. A ver. No, sí tengo un cofrecito, a ver. Ok, bastante bien, ojo. Ok, a ver. Me siento. Ok. Vamos a reclamar todo. Listo. Ok, vamos a jugar otro más. Buscando rival. Ok. Tengo que tirar algo económico. Voy a tirar esto. Ni tan económico, pero igual. Probablemente me quiera atacar a este lado. Pero ¿sabes qué noté mucho? Es que la gente... no me hizo nada. La gente tiende a atacar mucho de un solo lado, literal. Siempre me atacan del lado derecho. Este caso me atacó en el izquierdo. No me lo esperaba. Pero usualmente me atacan de ese lado. Por las dos voy a tirar esto. Voy a tirar acá los esqueletitos. ¿Por qué tira esqueletitos si tengo a este, no? Y ese es aéreo. No, nunca entender eso. Esta torre tengo chance de romperla. Vamos a tirar un mago para este porque no tengo otra cosa para defenderme. Ahí lo mato. Bien, perfecto. Eso era lo que quería. No me importa si se muere. Qué mala. Ok, lo voy a tirar en este, pero voy a ahorrar primero. Porque seguramente algo está pensando algún ataque grande.
Estoy muy segura. Pero que está tardando, está tardando. También está ahorrando. Ok, ok. Lo obligué, lo incité a atacar literal. Se desesperó. Se desesperó. Porque no es tan necesario tirar a la torre, ¿saben? No hay que tirar a la torre. ¿Por qué me tiras si tengo el esqueleto este? Tenía en área. Ay, justo va el minero, lo coloqué mal. Ya le calculé mal. Bueno, algo va a servir el minero. Ahí está, y luego le tiene un mago. Voy a ahorrar un poco para el mago. Maito. Sé que es mala idea, pero bueno, quería darle tiempo al mago, pero bueno, ya fue, ya gasté. Mala idea, mala idea. Voy a tirar este. Ahí se me cola y muere ahí. Mueren ahí, 6 justitos. Ahí le tira este. Creo que este muere. Justito así, muere, muere, muere. Creo que este lo logra matar. Sí, lo logra matar. Chale, no le puedo hacer más daño, pero igual gané. Muy buena partida. Si yo soy bajito, tal vez para alguien que tenga cartas más altas esto no va a servir, pero pues al menos para mí funciona, ¿vale? Conmigo funciona este combo. Reclamar premio, ahora vamos a reclamar. Ah, no, chale, podía elegir, no sabía, perdón. Ya hice algo estúpido. Prefería al mago, la verdad, porque la torre últimamente no la estoy usando. Por ahorita no me sirve. Ah, tengo que reclamar, ¿no? La recompensa. Esto lo desbloqueé hace muy poquito. Reclamar. Y ya está. Nerfan al minero. Listo. Ya reclamé todo. Creo. ¿Y ahora qué? ¿Qué hay aquí? Ah, aquí me marca lo que conseguirse. Acá vamos a jugar una más y voy a ir a otro juego. Ok, buscando rival. Ahí está, ahí está. Te vamos a saltear porque yo siempre... O sea, a ver... No sé si saben, pero si saltan la cinemática, pues tiene más ventaja. Ya me pasaban en los streams igual, así que seguro lo saben. Que saltean y luego me hacen un ataque rápido mientras que estoy con la pantalla de carga. Porque yo no le quitaba. Voy a poner esto. Voy a poner esto. Uy, se logró infiltrar, ¿no? Voy a meter un... No se me murió. Voy a poner este. El mago aquí. Creo que el mago lo logra matar. La logra matar, mejor dicho, ¿no? No hace algo de daño, pero lo voy a destrozar. Aunque era innecesario ya porque ya me hizo el daño, ¿no? Pero igual. Lo quería intentar. Ahí está. Vamos a tirarle algún minero a algo. Uy, no me dio tiempo. Voy a tirar lo mismo. Pasa que estás en área. Sí, está buscando hacerme daño lo más posible. Con cosas económicas, ¿no? Voy a ahorrar para esto. Ahí están los dos. Ahí está, si le mato primero a este, ya llega a este. Me va a romper la torre. Sí, me la rompe, me la rompe. Ok, voy a ahorrar para un ataque porque me va a seguir atacando y yo necesito defenderme. Ok, a ver. Voy a tirar esto. Voy a ir de
del otro lado tal vez. No me quiere dar tiempo. Voy a poner en el medio. Cosa de que después se vaya al otro lado, ¿no? No tengo nada aéreo. Este puede tener chance de ganarme, ¿eh? Me parece que sí. ¿Por qué tiró tan lejos si podía tirarme más cerca, no? Digo, medio tiempo. Ahí está. Le llegué a hacer algo. Ok, quedó muerte súbita. Dejar que se aleja un poquito. Ahí está, le hizo algo de daño. Entonces este le va a terminar de dañar, ¿no? Voy a tirar este para hacerle un poquito más de daño. Le llego a ganar. ¡Ojo! Ahí está, logré darle vuelta. Pero hizo mal, ¿eh? Me pudo haber sacado mucha vida o incluso romperme la torre si me tirara el gigante cerca. ¿Por qué tiró tan lejos y me rompió la torre? O sea, podía. ¿Será que se dejó? O no sabía. Tal vez no sabía. Total, soy new. O sea, soy bastante new. Aunque yo tenga la ventaja de que ustedes me enseñaron en los streams y esas cosas. Fuera de stream, incluso solo jugar y ustedes me enseñan. A ver. ¿Me sale marcado? Ah, son peticiones lo que me marca. Somos 44, veo que la gente se va por ahí. Pero cuando hago stream no aparecen. Muy aquí de la casa. Vamos a... No, dije que una más, ¿no? Que esa era la última, ¿no? Si no me equivoco. Sí, pues esa era la última. Entonces me voy para otro juego.